Bueno, vamos a empezar con el tema de corrosión. Y este primer tema son conceptos básicos, ¿no? Vamos a entender qué es lo de corrosión. ¿Por qué? Porque si le preguntamos a la gente qué es corrosión, creemos que es cuando se oxida un metal. Pero no es eso, tiene algo más que ver, ¿no? Con eso. Entonces, en este fenómeno de corrosión es un fenómeno que se da pues, en la naturaleza, incluso alrededor de nuestro cuerpo, el cuerpo humano. Se le conoce como el proceso redox. Es decir, la corrosión es un proceso redox, es conocido. Entonces, un ejemplo es todos los procesos que se dan dentro de nuestro cuerpo. Se da, por ejemplo, ahí podemos ver un barandal en una playa, ahí tenemos un proceso de corrosión, donde tenemos principalmente oxidación de metales, pero no nada más implica una oxidación, sino algo que conocemos también como una reducción. En el proceso de las plantas, por ejemplo, cuando toman del ambiente las plantas el CO2 y lo procesan y forman el oxígeno. Entonces ahí tenemos un proceso de corrosión, de redox. Tenemos cuando hay una combustión de un combustible, tenemos un proceso de corrosión. Y incluso cuando tenemos dentro de nuestro cuerpo, el humano, los procesos. Bueno, en nuestro caso, nuestro interés, como nosotros trabajamos con materiales, pues es el proceso enfocado a materiales. Pero tenemos que tener en cuenta que esto se da en otras áreas de la ingeniería de la ciencia. Entonces habrá gente, a lo mejor la gente que se dedica al cuerpo humano, como es el que vemos aquí, cuando tenemos la oxidación de nutrientes, cuando comemos algo y nuestro cuerpo toma las proteínas y eso lo transforma en energía. Entonces ahí tenemos un proceso redox. Entonces, a nosotros nos interesa el proceso, pero en los metales, porque es como que nosotros trabajamos. Pero no está limitado a los metales. Habrá gente que trabaja con las plantas. Entonces igual puede servirle este proceso, ¿no? Para estudiar las plantas. O habrá gente que estudia la combustión, no sé, en los motores en los automóviles de combustión interna, donde también estos procesos son útiles. O habrá, no sé, en ingeniería, en biotecnología, donde lo utilice, ¿no? Este proceso. Entonces no es exclusivo del área de la ciencia e ingeniería de materiales, sino que abarca muchas áreas de la ciencia. Nosotros nos vamos a enfocar a esta porque es nuestro interés. Nos vamos a enfocar en la parte de oxidación, no tanto en la parte de reducción. Sin embargo, ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Bueno, entonces vamos a ver, hay dos conceptos que cubren lo que es la oxidación. Entonces, la oxidación, como el proceso de corrosión, como lo conocemos, es un proceso de oxidación y reducción que se da de forma simultánea. O sea, no se dan de forma aislada cada uno de ellos. Entonces se dan de forma simultánea cuando en un en, en, en algún evento físico tenemos la corrosión, es porque se está presentando de forma simultánea una oxidación y una reducción. Lo vamos a ver aquí de forma aislada, pero esto implica que se da de forma simultánea. Ahora vamos a ver primero qué es la oxidación. Entonces, la oxidación, y ahora, la oxidación, a lo que se oxida, en ingeniería de materiales lo vamos a conocer como ánodo. Se le da el nombre de ánodo. Entonces, cuando escuchemos algo que se le llama ánodo, estamos hablando que se está oxidando. Y es cuando un átomo o un ion se oxida, es decir,
aumenta su estado de oxidación, su valencia, o más bien cede o pierde electrones. Entonces, cuando tenemos un material que es ánodo, es porque está perdiendo electrones. ¿Y qué significa que pierde electrones? Que se está haciendo más positivo. Entonces el ánodo se hace más positivo porque pierde un electrón. Acuérdense que de forma natural los materiales son neutros. Entonces, en un proceso de oxidación, algo está pasando que lo que está haciendo le estamos arrancando electrones, de tal forma que este material se hace más positivo. ¿Sí? Y estos electrones se pierden de la última capa, de la última capa electrónica. Generalmente esto tiene que ver con el número de valencia del material. Son los que van a perder, ¿no? Están perdiendo 2 electrones. Entonces, la oxidación es cuando un material pierde electrones. Luego tenemos la reducción. Cuando hablamos de un material que se reduce, estamos hablando del cátodo. Acuérdense, el ánodo es el que se oxida y el cátodo es el que se reduce. Entonces, y hablamos de reducción cuando un átomo o ion se reduce. Ahora, ¿qué es reducción? Es que disminuye su estado de oxidación. Y el estado de oxidación se refiere a que gana el estado de oxidación es que se hace más negativo. ¿Por qué? Porque ganó electrones. Alguien le tuvo que ceder electrones. Mientras que en la oxidación, el material perdió electrones. En la reducción ganó electrones. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El cobre más 2. Si gana 2 electrones, se hace más positivo. Aunque aquí es neutro, bueno, pero aún pasó de un cobre más 2 a un cobre neutro. Un cobre que era positivo, al ganar electrones, es decir, a ganar cargas negativas, se hace neutro. Entonces está ganando electrones, está haciendo más negativo. Entonces, oxidación es un ánodo y se hace más positivo. Y reducción es un cátodo y se hace más negativo. Entonces, cátodo es cuando pierde electrones, ánodo es cuando gana electrones. Ahora, entonces los materiales sufren alteraciones por su uso y por el medio ambiente. Y esto debe ser, y eso y medio ambiente son generalmente medios agresivos como el agua salada, alta temperatura, los ácidos, que generan un proceso de oxidación y reducción. Entonces, cuando hablemos de corrosión, tiene que estar implícito el proceso de corrosión. Que algunos textos lo llaman oxidación, pero realmente no es... llamar oxidación no es correcto, porque la oxidación ya vimos que es parte de la corrosión, porque mientras uno se oxida, el otro se reduce. Entonces, lo más correcto es llamarle corrosión, no tanto oxidación. En los inicios pues, se llamaba oxidación porque se veía que se formaba un óxido de algo, de metal. Pero ya se entiende que es un proceso donde algo se está oxidando y algo se está reduciendo. Entonces, cuando hablamos del proceso de corrosión no podemos decir oxidación, está mal dicho. No es correcto, porque la oxidación es parte de un proceso de corrosión. Y la corrosión es donde hay una oxidación y una reducción de forma simultánea. Algo se está oxidando y algo se está reduciendo. Es decir, como lo habíamos visto en oxidación,
algo está perdiendo electrones y en reducción algo está ganando electrones. Y el proceso simultáneo de oxidación y reducción se le conoce como el proceso de corrosión. Pero bueno, en, en la jerga, como dicen así, coloquial, pues se le conoce como oxidación, aunque está mal, porque la oxidación es una parte, ¿no? Entonces, estos efectos generan unos altos costos de mantenimiento. Desgraciadamente, los metales tienden a oxidarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pintarlos, por ejemplo. Entonces, imagínense ahorita que están construyendo la petroquímica, en Coatzacoalcos, hay que pintarla toda, por si no se los va a oxidar, porque tenemos ahí el mar cerca y vamos a tener un proceso de corrosión. Entonces los metales se van a oxidar y el medio ambiente se va a reducir, lo vamos a ver más adelante. Y entonces eso, como uno de los métodos para reducir la corrosión, pues, es pintando, y eso genera costos. Entonces, nuestras casas tenemos que pintar las protecciones de las ventanas, eso genera un costo. Los carros tienen que estar pintados, eso genera un costo. Los barcos tenemos que pintarlos, eso genera un costo. Y por ejemplo, en los barcos, que sería el caso más extremo, o las plataformas marinas de petróleos mexicanos, entonces hay que estarle dando mantenimiento de forma constante. A diferencia de nuestros carros, bueno, aquí en México, donde pues basta con que los compremos y ya, es suficiente, no necesitamos en cuestión de pintura más mantenimiento, pero hay cosas que sí se necesita un mantenimiento constante, y todo esto genera altos costos. Y no se diga cuando alguna pieza falla por corrosión, se corroe el material, y entonces esto va a generar que nuestra estructura pueda fallar, y no solamente va a generar costos, sino puede generar algún percance en alguna persona. Entonces va a estar un poco complicado. Por eso la corrosión es uno de los fenómenos más estudiados a nivel mundial. Bueno, entonces la oxidación. Ahora, de los dos procesos tenemos lo que es la oxidación y la reducción. En el área de ingeniería de materiales, ciencia e ingeniería de materiales, lo que más nos interesa es la parte de oxidación, no tanto la reducción. Tal vez si nos vamos con un biotecnólogo o un bioquímico, ahí sí les interesaría más la reducción. Es decir, lo que está pasando con las proteínas, las vitaminas, la sangre, como los procesos de reducción. A nosotros no nos pasa. Más adelante vamos a ver cómo las condiciones para que se dé un proceso de oxidación, y nos vamos a dar cuenta que para que se dé un proceso de oxidación, un proceso de corrosión, tenemos que tener 4 elementos. Lo vamos a ver más adelante. El primer elemento es que tiene que haber un ánodo y tiene que haber un cátodo. Es decir, tiene que haber algo que se va a reducir y algo que se va a oxidar. Tiene que haber un electrolito, algo que conecte eso es el ánodo con el cátodo, un medio de transporte de esos electrones. Tiene que haber un electrolito, y adicionalmente los dos de alguna forma tienen que estar conectados para que haya una transferencia de electrones. Por otro lado, para que fluyan los electrones, que por un lado entren los electrones del ánodo al cátodo, y otro que vaya del cátodo al ánodo. Son 4 condiciones que se tienen que dar. Entonces, generalmente, lo que a nosotros ¿quién da el electrolito? Puede ser una gota de agua. Generalmente la oxidación es el material que se va, por decirlo así, donde elementos del material se van a desprender debido a la oxidación. Lo vamos a ver. Entonces,
Este, por eso nosotros le ponemos más atención a la parte de oxidación, porque la oxidación se da en los metales. Y es precisamente no queremos que se oxide. Entonces, pues, tratamos de entender estos fenómenos para tratar de reducir ese fenómeno, esa parte de oxidación. No nos interesa tanto qué está pasando en la gota de agua o en el agua de mar. No nos interesa el material. Sin embargo, habrá otras áreas que sí les interesa qué pasa en el líquido, en el electrolito, por ejemplo, en la sangre, en las proteínas. Entonces, por eso nosotros el enfoque más en oxidación. Bueno, entonces ya vimos que la oxidación consiste en la oxidación se da en un material y es la combinación de un material con oxígeno, formándose óxidos más o menos complejos. Entonces tenemos un material, un metal, más el oxígeno nos da un óxido y generalmente tenemos un desprendimiento de energía. Entonces la cantidad de energía absorbida endotérmica o desprendida exotérmica depende del material y de la temperatura. Entonces ya hay algunas energías calculadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos óxidos y algunas energías que se requieren para oxidar ese material. Entonces y entonces habrá materiales donde sea muy fácil de oxidar. Entonces se requiere muy poca energía o incluso ni siquiera energía, o sea, es suficiente con que le dé el sol o con un cambio de temperatura. Entonces, y habrá algunas que requieran mucha energía o poca energía, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el metal, la formación del óxido y la energía, la energía sería esta energía que desprenden. Entonces, los más difíciles son aquellos que desprenden menos energía. Por ejemplo, la plata, el oro, el platino, ¿no? Mientras que los más fáciles son los que desprenden energía en su proceso. Por ejemplo, estos. Incluso algunos pueden ser reacciones muy, muy violentas. Como por ejemplo cuando tenemos potasio. A ver, tenemos aquí el potasio. Bueno, no tenemos aquí el potasio. Pero ahí tenemos en el laboratorio. Si quieren hacemos el experimento. Agarramos el potasio y lo echamos al aire y solito se prende. Desprende mucha energía. Pero hay materiales, por ejemplo el oro. Es bien difícil que se oxiden. Y prácticamente en el proceso no desprenden energía. Entonces, en todo caso requeríamos una muy alta energía para hacer que se oxiden. Acá tenemos lo que es la velocidad de oxidación de metales, donde tiene que ver también, entre más lento sea su proceso, van a ser más inertes. Por ejemplo, los metales preciosos, tenemos el oro, prácticamente es infinito, ¿no? El tiempo para que se oxide. El platino es otro. Nosotros utilizamos en nuestros experimentos el platino. Podríamos utilizar el oro, aunque hay algunas referencias que dicen que no se utilice. Aparte que es caro, utilizamos el platino. Aquí tenemos el potasio, por ejemplo, miren. ¿El electrónico se usa el oro por eso? Porque se oxida, sí. Por ejemplo, los metales preciosos se usan mucho en electrónica porque no se oxidan. Entonces, ¿cuál se usa? El cobre, porque es relativamente barato y aunque sí se oxida, la capa de óxido es fácil romperla. A diferencia del aluminio, que al oxidarse luego forma una capa de óxido que es muy resistente a la conductividad eléctrica. Lo ideal es utilizar oro o utilizar platino, ¿no?
El problema de estos materiales es que son muy caros. Entonces, es probable que a lo mejor en la industria aeronáutica, en la electrónica de la industria aeronáutica o de que usan en los cohetes y esas cosas, la industria armamentista, sí usen el oro o el platino, tal vez no puro, pero sí mezclado tal vez con cobre. ¿Por qué? Porque permiten mejor conducción de la electricidad y mejor comunicación, mayor precisión de los equipos. Entonces, lo ideal es que tuviéramos oro en nuestras casas, en los cables, pero imagínense, pues, ya fuera millonario, ¿para qué? No estaría aquí tratando de grabar un curso en YouTube. Bueno, fuera youtuber, no tiktokero. Dicen que los tiktokeros se hacen millonarios, pero bueno, son poquitos. Entonces, la corrosión puede ser definida como un proceso electroquímico donde parte de la superficie del sustrato sujeto a corrosión es oxidado y transferido del estado sólido a solución u otro estado, acompañado por la reducción simultánea de algún otro componente del medio corrosivo. Entonces aquí tenemos, pensemos en un metal, un barandal que está afuera en la calle. Entonces ahí tenemos un proceso de corrosión. Si nosotros le quitamos la pintura, ahí tendríamos un proceso de corrosión. Nuestro metal se estaría oxidando y las gotas de agua que tocan ahí se estarían reduciendo. Es decir, esas gotas de agua de alguna forma le transfieren electrones al material y el material de alguna forma le cede electrones a la gota de agua. Entonces, ¿cuál es el problema de ahí? Que el material cambia del estado del neutro y al perder electrones se hace más positivo, como lo hemos visto acá. Aquí vamos a la oxidación, aquí está. Al perder estos electrones que le cede, por ejemplo, la gota de agua, se hace positivo. Entonces, al hacerse positivo, una condición es que el material sea neutro para que siga manteniendo unido y forme lo que se conoce el enlace metálico. Pero al perder electrones, ya no tiene electrón. Ahora, a ver, de acuerdo a la teoría, en los metales, el tipo de enlace de los metales es un enlace metálico, en donde tenemos ahí metales, fundimos metales, se solidifican, y entonces, en teoría, los electrones de la última capa del átomo, como están muy retirados del centro y son poquitos, estos quedan, la fuerza de atracción entre el núcleo es muy débil. Entonces estos pueden brincar de ese átomo a otro átomo y el del otro átomo brinca al otro átomo. Y entonces, según la teoría, se forma una especie como de mar de electrones, como un budín, donde las pasas del budín son los núcleos de cada uno de los átomos. Y esos electrones que están brincando entre un material y otro forman un mar de electrones, es decir, algo que está cargado negativamente. Entonces, la pasa es positiva, imagínense, la pasa es positiva y el budín es negativo. Entonces, ese positivo y negativo es lo que los mantiene atraídos. Adicionalmente, se repelen pasas con pasas, es decir, núcleo de núcleo. Se repelen porque son positivos. Entonces hay una repulsión y una atracción simultánea, y eso hace que se le conoce como un enlace, el enlace metálico. Entonces, cuando hay un proceso de oxidación, generalmente se da en la superficie. Entonces, imagínense un átomo que está en la superficie que es neutro, un zinc, cede electrones a la parte que se está reduciendo,
Hay otra parte que está reduciendo, que puede ser otro metal o puede ser el líquido, que se está reduciendo. Entonces ya deja de ser neutro, se hace positivo. Y al hacerse positivo significa que ya no tiene los mismos electrones en su superficie. Incluso puede desaparecer su última capa, porque los perdió. Y se desprende del material. Al desprenderse, en la gota de agua algo se redujo, es decir, algo, este necesita electrones y algo de la gota tiene esos electrones, entonces se unen y forman, puede reaccionar con un oxígeno o un hidróxido y forma herrumbre, lo que le conocemos como la herrumbre, pero al final de cuentas termina desprendiéndose de la superficie, el hierro, por ejemplo. Y es cuando vemos el proceso de oxidación, que se empieza a corroer, a hacerse cacarizo el material. Por eso aquí se habla que hay una transferencia en el proceso de corrosión. Entonces, en una de las partes que vimos aquí, por eso dice, es oxidado y transferido del estado sólido, es decir, ese átomo que estaba en la superficie, al hacerse más positivo, se desprende porque ya no es parte del material y forma a pasar como una solución u otro estado, ¿no? Reacciona. Y es lo que vemos que se está sedimentando si metemos un clavo en agua salada y vamos a ver que se forma en el fondo. Entonces, ¿por qué? Porque algo se redujo y algo se oxidó, y lo que se oxida generalmente es el material, el metal. Bueno, ahora, ¿esto cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para simular esto? Esto se puede simular un proceso de corrosión en laboratorio. Y lo podemos hacer a través de una celda electroquímica. Una celda electroquímica como la que vemos aquí. En la próxima clase vamos a ver lo que es la celda en físico. En físico. Entonces aquí esta figura muestra la configuración típica de una celda electroquímica. Y esta celda electroquímica contiene los 4 elementos necesarios para que ocurra una corrosión electroquímica. Tenemos un ánodo, tenemos un cátodo y tenemos una solución acuosa. Y estos dos de alguna forma están conectados. En esta celda la conexión la hacemos a través de un cable. Físicamente el ánodo y el cátodo en los materiales están pegados. O sea, están en contacto los dos. Eso simula el cable. Entonces tenemos si yo agarro dos materiales, por ejemplo, el aluminio y el zinc, tendría el ánodo y tendría el cátodo. Entonces uno de los dos va a ceder electrones y el otro lo va a tomar. ¿Cuál de los dos? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero necesitamos el contacto entre los dos, me simularía el cable conductor. Y únicamente requeriríamos el electrolito, el que va a permitir la transferencia hacia el otro sentido. Esto es un circuito eléctrico. Entonces yo, para que tenga un circuito eléctrico, tengo que tener el circuito cerrado. Si yo rompo alguno de los dos, es decir, si yo separo el ánodo del cátodo, ya no tengo el proceso de corrosión. Para que se presente un proceso de corrosión tengo que tener estas 4 condiciones. Número 1, un ánodo. Número 2, un cátodo. Acuérdense que el ánodo, acá lo vimos, el ánodo es el que se oxida, es el que va a ceder electrones. Y el cátodo es el que va a recibir electrones. Entonces yo tengo que tener un ánodo, el que va a ceder electrones, un cátodo, el que va a absorber electrones.
Entonces tengo que tener primero que cerrar el camino del electrón que va del ánodo al cátodo. Aquí va. Este es del ánodo al cátodo. ¿Sí? Y tengo que tener una solución acuosa. Una solución acuosa que me permita también cerrar el circuito aquí entre estos dos. Esta solución acuosa puede ser agua con alguna sal. Y aquí es donde se va a dar el proceso, los procesos. Aquí vamos a tener el proceso de reducción y aquí vamos a tener el proceso de oxidación. ¿Esto cómo se presenta en la naturaleza? En la naturaleza, por ejemplo, aquí tenemos un material y tenemos granos. Estos son granos que vemos en el material. Y un grano puede representar el ánodo y el otro grano el cátodo. El hecho de que los dos estén en contacto, ya tenemos nuestro cable que los une. Únicamente faltaría un electrolito, algo para cerrar el circuito. ¿Y qué puede ser? Una gota de agua entre estos dos. Si yo rompo alguna de estas tres condiciones, si yo quito el ánodo, o si quito el cátodo, o si quito el contacto entre los dos, o si quito la gota de agua, yo rompo con el proceso de corrosión. En la práctica, ¿cómo rompemos la corrosión? Lo más fácil, hay varios métodos, pero el más fácil es pintándolo. Si yo pinto esto, ya no hay contacto con el ambiente. Entonces ya rompo la condición. Rompería el electrolito. Aquí necesito una gota de agua, por ejemplo. La humedad, o necesito algo aquí que haga contacto entre los dos. Si yo esto lo pinto, yo rompo con esa condición y tendría 3 de 4. Yo necesito las 4 condiciones para que haya un proceso de corrosión. ¿Sí? Ahora, a nosotros lo que nos interesa es lo que pase en el ánodo, no tanto en el cátodo. ¿Por qué? Porque en el ánodo es donde se va a ver, por llamarlo así, el material se va a carcomer. Se va a carcomer. Entonces aquí tenemos un proceso de corrosión. Aquí tenemos el ánodo. Aquí tenemos el cátodo. Aquí tenemos un cable así literal de cobre donde vamos a permitir que fluya la corriente. Los electrones pasen del más negativo. Este se polariza de forma negativa y este se va a polarizar de forma positiva. Y aquí tenemos lo que es el electrolito. En laboratorio lo que nosotros hacemos es ¿qué es lo que pasa? Que el cátodo no le pasa nada, ese se protege. ¿Por qué? Porque ese se está reduciendo. Él lo único que está haciendo está absorbiendo electrones. Se está cargando negativamente. El que presenta daños es el ánodo. Al ceder un electrón, los átomos que están en la superficie se desprenden, llegan al electrolito y aquí en el electrolito reaccionan y pueden formar algún hidróxido o posteriormente pueden formar un óxido. Entonces, en soluciones ácidas vamos a tener la formación de puede ser un óxido. En neutras y alcalinas va a reaccionar con un hidróxido. En esta parte, entonces, como no nos interesa el cátodo, lo que hacemos es, en la práctica utilizamos un material inerte, como oro, como platino, incluso como carbón. Y entonces la reducción, si nosotros aquí sustituimos el cátodo lo sustituimos por platino, y el platino sabemos que es un material que le llaman, es muy difícil que se oxide. Realmente lo que hace es, no se reduce, sino que el electrón se lo transfiere al electrolito, y el que se reduce en la práctica es el electrolito.
no el cátodo. Entonces, el ánodo puede ser imagínense un clavo de hierro y el cátodo zinc. El hierro, tenemos el clavo y el clavo de hierro y el clavo de cobre, los unimos con un cable y tenemos un electrolito. El electrolito podría ser agua salada, agua de mar. Entonces tenemos las 4 condiciones y se empieza a presentar el proceso de corrosión. El ánodo se va a reducir, va a perder electrones, se va a desprender el hierro de aquí. Al desprenderse el hierro, se hace más positivo. Y aquí es probable que como aquí sustituimos el cátodo por algún material inerte, como el platino, el oro, el cobre, lo único que va a hacer este electrón lo va a transferir al líquido, y el que se va a reducir a final de cuentas va a ser el líquido. No le va a pasar absolutamente nada, transfiere el líquido y la reacción se da en el líquido. El líquido, de alguna forma, va a ganar electrones. Por ejemplo, podemos tener el oxígeno, porque aquí tenemos oxígeno atrapado, gana electrones, o bien formando agua, y con el propio oxígeno y más electrones va a formar un hidróxido, y este hidróxido va a estar disuelto aquí en el electrolito. Al desprenderse los iones de hierro, por ejemplo, si tenemos F+2, al desprenderse aquí, este F+2 reacciona con el hidróxido, va a formar hidróxido de hierro, y con posteriores reacciones va a formar óxido de hierro. Entonces, realmente la oxidación se da en el ánodo y la reducción se da en el líquido, en el electrolito, en la práctica. No necesariamente se da en el cátodo. El cátodo se protege. Ahora, esa es otra técnica también para proteger de la corrosión. Eso lo vemos en los barcos. El barco tenemos el caparazón de hierro, bueno, un acero que es predominantemente hierro, y les pegamos ahí ánodos que le llamamos ánodos de sacrificio, que es una mezcla entre zinc y aluminio, o aluminio con otros elementos. Entonces sabemos que el aluminio es es más negativo, se polariza más negativo, y va a tomar y él se hace, es el que se va a proteger al hierro, porque volteamos, es decir, esto nosotros lo podemos voltear. Si nosotros el hierro lo ponemos como cátodo, y algún material que sea más negativo lo podemos como ánodo, que es lo que pasa en los electrodos de sacrificio. Entonces, aquí, en lugar de oxidarse el hierro, se oxidaría el aluminio, y protegemos el hierro. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de corrosión, ¿no? Ese es un ejemplo típico de corrosión. Ponemos el hierro, ponemos un electrodo de cobre. Entonces el hierro es más negativo que el cobre, tiene un potencial más negativo. Entonces fluyen los electrones hacia acá. Toma los electrones y los transfiere al electrolito. El electrolito, al tomar los electrones, forma hidróxidos. Al ceder electrones, cede electrones hacia el cobre. Se hace más positivo, y al no ser de la misma naturaleza que el material, se desprende el átomo y termina reaccionando con el hidróxido. Y ese hidróxido forma lo que conocemos como herrumbre. Posteriormente, este herrumbre se va a formar
al reaccionar porque en este proceso se desprende hidrógeno. Reacciona y va a formar óxido de hierro, pero el óxido de hierro no es el elemento que se forma al principio de un proceso de corrosión. Al proceso de corrosión originalmente se le llamaba oxidación. ¿Por qué? Porque veíamos como producto final óxido de hierro, en este caso. Pero el óxido de hierro no es el producto principal debido a un proceso de corrosión. El proceso de corrosión es el hidróxido de hierro. Se forma primero hidróxido de hierro. Y después, hasta el último, se forma óxido de hierro. Entonces, como se veía que era el óxido de hierro al final, se le conoció como oxidación. Posteriormente ya se dijo, no, ¿saben qué? El proceso de corrosión es un proceso simultáneo de reducción y oxidación. ¿Por qué oxidación? Porque el clavo de hierro se está oxidando, es decir, los átomos están perdiendo electrones y se desprenden. Imagínense, se desprenden de aquí. Y estos electrones vienen aquí y inicialmente se creía que la reducción se daba en el clavo de cobre. Realmente no se da en el clavo de cobre, realmente se da en el electrolito. El electrolito es el que a final de cuentas se reduce. Ese electrón lo único que hace, el cobre transfiere el electrón al líquido y el líquido se reduce. Estos hidróxidos, al ser negativos y al perder electrones se hace positivo en la superficie, estos tienden a irse hacia acá. Estos átomos, al hacerse más positivos, tienden a correr hacia el líquido o hacia esta zona donde estas cargas están más cercanas aquí, porque aquí se da el proceso de reducción. Entonces hay un flujo del clavo de hierro hacia el líquido y simultáneamente del líquido hacia el clavo. Entonces vemos cargas que van de un sentido hacia otro. ¿Sí? Si yo pongo aquí un amperímetro en este cable, yo puedo medir o inferir que las corrientes que tenemos aquí, que son en ambos sentidos, puedo inferir que es igual a la que se da aquí. Entonces los mismos electrones que están pasando aquí es parecido, bueno, depende del número de electrones, ¿no? A la valencia, multiplicado por el número de electrones que se están desprendiendo, pero tendría que ser la misma corriente que va de aquí, de la zona del líquido cercana al clavo de cobre hacia el clavo de hierro y del clavo de hierro hacia la zona del clavo de cobre. Entonces aquí van hacia acá y van hacia acá. ¿Cómo mido esto? Poniendo un amperímetro aquí. Me da la idea. Y es precisamente lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Hacemos una celdita de este tipo. Una celdita. Y medimos aquí. Entonces, entre más rápido más electrones pasen por aquí, mayor va a ser el proceso de corrosión. Más rápido va a ser. Entonces, entre menos electrones pasen por aquí, es decir, entre más bajo sea el amperímetro, menos paso de electrones va a haber. Y el proceso de corrosión va a ser más lento. Entonces, si yo aquí le hago algo a este clavo, por ejemplo, lo pinto, aunque la pintura va a tener poros. Si yo veo que se reduce la corriente que tengo aquí, el amperímetro, quiere decir que algo estoy haciendo, que estoy reduciendo la corrosión. Al contrario, si yo le hago algo al clavo y veo que aumentó aquí, quiere decir que empeoré algo. Entonces a nosotros nos sirve, por ejemplo, si tengo un clavo que voy a utilizar para el cuerpo humano y hago este proceso. Por ejemplo, tengo el clavo y tengo una corriente X
y yo a ese clavo le hago algo, no sé, un bruñido, un tratamiento térmico, algo, y veo que la corriente se redujo, quiere decir que ese proceso mejoró la resistencia a la corrosión. Y yo con eso puedo inferir, si lo voy a meter al cuerpo, va a ser más resistente al proceso de corrosión. ¿Con quién se va a corroer? Con pues, los fluidos, los líquidos que tenemos dentro del cuerpo. Entonces es una de las aplicaciones que nosotros tenemos dentro del proceso de corrosión, ¿no? Entonces voy a hacer una pausa, para traer la celdita, de una vez la vemos. De una vez, aprovechando ahorita que la vamos a retomar más adelante. Déjenme hacer... Bueno, los que nos ven por YouTube, va a ser de nada, porque voy a cortar el video. Déjame. Bueno, aquí vemos lo que es una celda electroquímica que hemos fabricado aquí nosotros en nuestro laboratorio. Entonces vemos que cumple con las características. Ahora, ¿para qué sirve esta celda? Se conoce como celda electroquímica. Es para simular en laboratorio de forma controlada un proceso de corrosión. Entonces tenemos estas dos tapas que vemos aquí. Estas debe ser material inerte. En este caso utilizamos teflón. Tenemos este que es de vidrio, donde nosotros vamos a colocar nuestro electrolito. Y en este extremo, si ustedes ven aquí ponemos nuestro electrodo. El electrodo que se va a reducir. Y acá el electrodo que se va a oxidar. Recuerden que nosotros en nuestra área trabajamos con materiales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un material que es para uso automotriz, que se conoce como TRIP. Tiene un recubrimiento de zinc. Y nosotros estamos, por ejemplo, estudiando un proceso que se conoce como bruñido, para ver el bruñido cómo afecta al material. En este caso, uno de las pruebas que hacemos es corrosión. Si este proceso que está aquí va a mejorar o empeorar la resistencia a la corrosión de este material. Por ejemplo, igual hemos trabajado con biomateriales. Por ejemplo, un acero inoxidable LVM, 316 LVM, que se utiliza para hacer los injertos, las prótesis dentro del cuerpo humano. Aquí en México se utiliza generalmente la ISI 316 LVM. En otros países son aleaciones de titanio o el F75, ACTM F75. Y hay algunos tratamientos termoquímicos. Trabajamos con recubrimientos, por ejemplo, con boro, con borurado o dióxido de titanio. Y a veces se recubren para mejorar, en teoría, la corrosión. Por ejemplo, el borurado, ¿no? Muchos hablan que se mejora la corrosión. Nosotros hemos encontrado que no es así, que más que mejorarse se empeora. Entonces, cuando nosotros hacemos un proceso donde algo que es crítico es la corrosión, por ejemplo, este material. Tal vez este material se utiliza en la industria automotriz. Tal vez aquí en México no sea crítico, pero hay países como Estados Unidos, en donde ustedes saben que cae nieve y las calles se ponen sal para que no se congelen. Entonces va a tener contacto con agua salada. Entonces ahí sí es crítico investigar si cualquier proceso que se haga sobre ese material va a empeorar o mejorar su resistencia a la corrosión. Entonces precisamente esta celda es la que nosotros utilizamos. Entonces aquí podemos meter algún ácido, lo que queramos. En este caso generalmente metemos agua salada, agua de sal, o simulamos agua de mar, que es el extremo, que es agua al 3.5% de sal en peso. Tenemos nuestro material que lo colocamos en un extremo. Aquí podemos ver en esta parte que tiene un orificio. Este orificio va a hacer que tenga contacto con el electrolito. Entonces aquí vamos a tener el material en contacto con el electrolito. Por
por estándar, el área superficial de contacto es 1 centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque así viene en los equipos de corrosión. Y en esta parte hay que poner un electrodo que se va a reducir. Aquí tiene que ser un electrodo que se va a corroer, es decir, con un potencial lo más negativo posible. Y aquí un electrodo que se va a reducir, es decir, con un potencial, eso lo veremos más adelante, que es eso de los potenciales, que es positivo. ¿Y quiénes son los materiales que son más positivos? Los que son más difíciles de corroer. Por ejemplo, cualquier material noble, platino, oro, y principalmente platino y oro. El problema del oro y del platino que son muy caros. Una alternativa, que afortunadamente el grafito, como vemos aquí, el grafito es un material que es muy positivo, que es muy resistente a la corrosión y que es relativamente económico y fácil de maquinar. Entonces, para que se dé una idea, este valdrá unos $10. Es una pureza más o menos buena. Unos $10. Mientras que un pedazo de 1 centímetro cuadrado de platino anda arriba de 2,000 pesos. Entonces, este es relativamente muy barato. Y un pedacito aquí, una hoja de 0,1 milímetro de espesor y 1 centímetro cuadrado de área, estaríamos hablando de, no sé, 2,000, 3,000 pesos de alta pureza. Entonces, por eso optamos por utilizar este. Además, los resultados son muy buenos. Entonces, el diseño es de tal forma que este se puede quitar relativamente fácil. Lo pulimos y quitamos la superficie, porque esta superficie aquí se va a pegar cuando ven el proceso de corrosión, se va a pegar, se va a contaminar. Entonces simplemente la pulimos y ya lo volvemos a restaurar y lo volvemos a colocar. Lo colocamos y ya tenemos aquí nuestra celda electroquímica. Y esta celda nos sirve para simular procesos de corrosión en el laboratorio. Y cumplimos con los requerimientos. Tenemos un material que se va a reducir. Bueno, realmente no se va a reducir, realmente él va a transferir los electrones al líquido. Vamos a tener acá el material que vamos a estudiar. Aquí conectamos un potenciostato, un equipo ya que viene preparado, que lo vamos a ver más adelante. Aquí colocamos un electrodo de referencia, lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que vamos a poner el líquido. Entonces tenemos las 4 condiciones. Tenemos el material que se va a oxidar, el material que va a transferir los electrones para que se reduzca el electrolito que a final de cuentas es el que se va a reducir. Y tenemos las 4 condiciones. Entonces con esto podemos sin ningún problema simular un proceso de corrosión. Si hay alguien que quiere venirse acá a hacer una tesis de maestría, licenciatura, un punto, con todo gusto se puede venir. O simplemente que tiene la necesidad de fabricar esto, igual con todo gusto puede venir a hacer una estancia. O mande un alumno y con gusto esto lo podemos fabricar aquí o sin problema. Nada más pues que compre el material y aquí tenemos el equipo para hacerlo. Entonces es relativamente sencillo. Una celda de estas vale aproximadamente como 30,000 pesos. Aquí en el taller lo podemos fabricar, ¿qué será? Unos 2,000 pesos a lo mucho. Y eso es caro. Y sin uso de platino, usamos que son muy económicos. $5 hasta lo podemos encontrar. Y son muy fácil de maquinar. Entonces aquí ponemos las pinzas para que hagamos los contactos, ¿no? Y si se fijan es relativamente sencillo. Entonces y el líquido no es lo ideal es que fuera 1 litro, pero bueno, igual imagínense, no podemos estar tampoco entonces no tiene que ser muy pequeño pero tampoco muy grande. Lo ideal es que sea muy grande para que tarde en contaminarse el electrolito.
este tiene que ser mucho más grande que el material a estudio. El área de contacto con el electrolito es de 1 centímetro cuadrado por norma. Este tiene que ser mucho más grande. Si fuera de platino nos limita porque no puede, sería muy caro con esta área superficial. Si lo hacemos de grafito de alta pureza, creo que este tiene una pureza de 99.9. Eso nos permite que el área sea grande. Ahora, la geometría es vertical porque en la superficie, principalmente cuando se reduce el electrolito, se generan burbujas de hidrógeno. Entonces, si lo ponemos, tiene que ser vertical para que esas burbujas no metan interferencia entre las transferencias de cargas entre los dos. Y luego aquí se pone un electrodo que tiene que estar lo más pegado a la superficie del material a estudio. Un electrodo de referencia que lo vamos a ver más adelante. Entonces básicamente pues esta es nuestra celda de estudio, la vamos a estar como quiera viendo. Vamos a hacer experimentos y algunos ejercicios para que vean cómo se hace, ¿no? Entonces esta si quieren la pueden comprar, vale en el comercio como 30,000 pesos al menos. Aquí esta es homemade, como se le llama, y cumple con todos los requerimientos, ¿no?, que se requiere, donde todo es inerte, a excepción al material de estudio. Y tiene que ser inerte, si no nos mete ruido, se oxida y nos mete ruido al experimento. Entonces es fácil, ¿no?, de armar, desarmar, porque tenemos que limpiar en cada proceso el electrodo, el de grafito, los quitamos, lo pulimos y lo volvemos a restaurar y lo colocamos. Tenemos que limpiar lo desarmamos rápido y lo limpiamos. Y es rápido de quitar y poner. Tiene dos funciones. Uno, para que desaloje los gases que se generan en el proceso de reducción del electrolito. No tanto en la oxidación de nuestro material, sino más bien en la reducción. Aquí, como tenemos agua, se va a perder hidrógeno. Y aquí esto es salen los gases, pero adicionalmente es para introducir el electrolito también. Para eso nos sirve este barreno que tenemos aquí, que se hizo con una broca de diamante. Bueno, ya le estoy pasando ahí, pero aquí está, mira. Entonces, como les digo, pues cualquier tiene la inquietud de venir a hacer tesis o un posgrado con nosotros en esta área, pues aquí estamos, ¿no? Con todo gusto. Entonces regresamos a la presentación. Bueno, continuamos. Entonces, como vemos, aquí tenemos una celda. Es una celda de corrosión que simula lo que sucede en la naturaleza. Entonces, claro, en la naturaleza pues, no tenemos un cable de aluminio o de cobre aquí que une el ánodo con el cátodo. En la naturaleza generalmente pues, están los dos pegados, están unidos, ¿no? No tenemos un electrolito, tenemos una gota de agua, la humedad del medio ambiente, o algún líquido que está tocando a ambos elementos. Y esto se da, entonces, en la naturaleza, pues, pudiera ser que el cátodo es el que se está reduciendo, o pudiera ser que el electrolito se está reduciendo. En el laboratorio lo que se reduce definitivamente es el electrolito, no es el cátodo. El cátodo utilizamos un material que precisamente no le pase nada, su función es simplemente transferir electrones al electrolito. Y es el electrolito el que se va a reducir. Por eso generalmente utilizamos agua y ponemos algún tipo de sal, como el cloruro de sodio. Y el que sí se va a destruir es el ánodo, es donde está el proceso de oxidación. ¿Por qué? Porque es lo que nos interesa, la oxidación.
Realmente para nosotros no es importante la reducción. Tal vez, como les comentaba, en el caso de los biotecnólogos o otros que estudian la sangre o los líquidos dentro del cuerpo, sí, sí es importante, para nosotros no. A nosotros nos interesa en la práctica qué es lo que le está pasando al material, al acero, al aluminio, al cobre, que tiene contacto con el medio ambiente y que se está oxidando. O sea, nos interesa si el proceso que le aplicamos empeoró o mejoró la corrosión. Un ejemplo es los barcos, cuando los limpiamos, se limpian, se suben al varadero y se le hace un proceso de sandblasting, el chorro de arena. La pregunta es, ¿ese chorro de arena mejora o empeora la resistencia a la corrosión? Eso es importante saberlo. O si tenemos un material y alguien quiere saber y fabrica pinturas y modificó, le puso un elemento o modificó la fórmula de su pintura y quiere saber si mejoró o empeoró, bueno, estos experimentos servirían para saber si esa pintura protege mejor o no protege el material. O por cuánto tiempo también se puede hacer ese estudio. También se puede, por ejemplo, las empresas que cuando compramos una lata de sardina que tiene un recubrimiento adentro, si la compañía cambia el proceso, se puede saber si empeoró, mejoró o se mantuvo igual. Entonces, nosotros para eso lo usamos. No para esos casos, lo usamos en el caso de nuestros procesos, que pueden ser procesos mecánicos. El bruñido es cuando a través de una punta de diamante nosotros, lo que hacen los indígenas, eso no lo inventamos nosotros, eso ya viene desde los indígenas. Los indígenas lo hacían en la antigüedad con el barro, agarran una piedra y la bruñen, la pulen. Es un proceso de bruñido. En los últimos años se utiliza en industria como algo novedoso y algo que no, eso lo usaban los indígenas. Tal vez no con el conocimiento que hoy tenemos, las herramientas, pero es un proceso, una técnica que ellos han usado desde antes de que la llegada de los españoles a nuestro país. Cuando vamos y compramos un jarro de barro para los frijoles, está bruñido, es el proceso de bruñido. Actualmente ese proceso se utiliza en materiales y se ha descubierto que mejora. Y cómo de hecho lo hemos nosotros publicado. Y cómo a través de estos experimentos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Y ese es el enfoque que nosotros le damos. O el borurado, por ejemplo, es un proceso termoquímico. Muchos autores dicen que el borurado mejora la resistencia a la corrosión. Nosotros hemos encontrado que no es así. Que en lugar de mejorarla, lo empeora. Un poco, pero lo empeora. No tanto como el virgen, pero sí se empeora. Y eso es importante porque si un material que ha sido tratado termoquímicamente va a estar expuesto a un proceso de corrosión, pues es necesario saber esas cosas para prever qué es lo que pudiera pasar en el futuro. Bueno, entonces, ese es el propósito y eso va a estar enfocado el curso, ¿no? Entonces, viendo un poco más en el proceso de oxidación de un metal, acuérdense que mientras que el metal se oxida, algo se está reduciendo, ¿eh? Son procesos simultáneos, no son aislados, aunque los estudiamos en forma aislada, porque a nosotros nos interesa la oxidación. Entonces, si tenemos un material, es, en términos generales, la reacción de la oxidación. O lo final, tenemos el metal más oxígeno, vamos a tener, a final de cuentas, un metal oxidado, ¿no? Aunque puede ser el producto final, puede haber productos intermedios, como el herrumbe. El herrumbe es el hidróxido de hierro, en el caso del hierro, que al final se va a convertir en óxido. Va a haber otras reacciones y se convierte, a final de cuentas, en óxido de hierro. Entonces, la reacción global se puede descomponer en una semirreacción de oxidación, pérdida de electrones, y otra de reducción, ganancia de electrones. Entonces, mientras que un material se está oxidando, es decir, está cediendo electrones, ¿a quién se lo cede? Hacia el electrolito. Y ese electrolito los toma
¿Y qué pasa con el electrolito? Se reduce. En este caso puede ser, en una etapa, lo vamos a ver más adelante, podría ser el oxígeno o el agua, el H2O, para formar hidróxido, o el agua para formar estos oxígenos con que vemos aquí, ¿no? Entonces, lo vamos a ver cuando veamos las gráficas de Propice. Más adelante vamos a entender la reducción, aunque realmente pues, no le ponemos mucha atención en la parte de reducción, más bien en la oxidación, pero es importante para algunas áreas de la ingeniería, de la ciencia, ¿no? La reducción. Y en ese caso, pues ellos no le van a poner atención a la oxidación. O sea, si un biotecnólogo mete un pedazo de metal en el cuerpo, pues a él le va a interesar cómo se están reduciendo los fluidos dentro del cuerpo. Que sí se oxidó el material, pues sí, pero no le interesa eso. ¿Qué le pasa al material? Le interesa qué le está pasando a la sangre o a los fluidos, cómo se está contaminando, cómo están reaccionando. Esos electrones que desprende el material, ¿dónde están? ¿Cómo está? ¿Qué está pasando con los fluidos? Entonces a él sí le va a interesar más la reducción y tal vez poco la oxidación. En nuestro caso nos interesa más la oxidación que la reducción, pero es importante entender un poquito también la reducción, qué es lo que está pasando. Ya vimos que, bueno, para que se dé un proceso no tanto de oxidación, acuérdense que es de corrosión, tal vez ahí sería cambiarle, es cuando el metal está en una atmósfera oxidante. Tenemos el metal, tenemos la atmósfera oxidante, aunque aquí aparentemente el material es de un solo compuesto hierro, pero internamente el material está compuesto por granos, es decir, como cristales, donde cada cristal tiene orientación metalográfica. Eso hace que uno funja como un ánodo y el otro como un cátodo. Y tenemos, queramos o no, la condición, aunque no tenga otro metal pegado aquí, el metal por sí solo, como no es puro y no es homogéneo, es policristalino, cada cristal fungiría alguno como ánodo y el otro como cátodo. Tenemos la atmósfera oxidante. Al haber el proceso de corrosión se forma una capa de óxido. En algunos metales esa capa de óxido es muy resistente, tiene buena adherencia al material y esta capa de óxido es suficiente para aislarla de la atmósfera y ahí es donde se rompe el proceso de corrosión. Un ejemplo es el aluminio. Yo agarro un pedazo de aluminio, lo pulo y al momento de estar en contacto con la atmósfera se empieza a oxidar, se cumple el proceso de oxidación. Pero ese óxido, la del aluminio es muy resistente y aparte tiene buena adherencia. No es el caso como en el hierro. El óxido que se forma en la superficie del hierro es muy frágil. Solito, incluso le soplan o con la luz del sol hasta se rompe y se desprende. Y entonces se desprende y se vuelve a oxidar, se desprende y se vuelve a oxidar. Y es cuando vemos que se empieza a carcomer el material. Entonces hay materiales que tal vez no, la oxidación, el proceso de corrosión no es tan importante, pero hay materiales como el hierro, los aceros, que sí es importante. ¿Sí? Incluso en algunos aceros se le agrega cromo, para que el cromo también forma un óxido parecido al óxido de aluminio, y forma una capa de óxido y recubre y protege al material de la atmósfera. Eso se da en los aceros inoxidables. Entonces, y vamos a tener la difusión catódica y la difusión anódica, ¿no? Pues vamos a ver la difusión catódica. El catión, que es el metal, acuérdense que perdió oxígenos y los electrones atraviesan por difusión la capa de óxido. Atraviesa hasta la atmósfera oxidante
y se produce la reducción del oxígeno o del electrolito que hay aquí en la interfase y se vuelve a oxidar depositándose en la interfase. Es por eso que esta capa de óxido empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Afortunadamente en algunos materiales la velocidad, como ya lo vimos, es muy lenta y en algunos es muy rápida. El hierro es muy rápida. Y agreguemos que esta capa de óxido puede ser muy frágil, como en el caso del hierro. Y entonces lo que hace es que esta se rompe y se vuelve a formar otra capa y la velocidad sea muy rápida. O en el aluminio este fenómeno es muy lento, es lentísimo, afortunadamente. Y luego tenemos la capa aniónica. Los electrones atraviesan la capa de óxido hasta la atmósfera oxidante. Pero el oxígeno que está aquí, el material se redujo, es decir, se formó mientras que en el caso anterior un catión, aquí se formó un anión. El anión es negativo y penetra y se vuelve, tiene contacto con el metal que se oxidó y mientras que uno tiene valencia negativa, el otro valencia positiva, se vuelve y vuelve a formar el óxido, perdón. Entonces se deposita en interfaz. Entonces esta capa va a crecer, va a crecer, va a crecer. Afortunadamente, bueno, hay materiales donde la capa de óxido es buena porque protege. Es como una pintura. Por eso nosotros no pintamos los herrajes de nuestra casa que son de aluminio. Y por eso sí pintamos los herrajes que son de hierro. Porque en el caso del aluminio, pues esa capa es protectora. En el caso del hierro, pues no es protectora, es perjudicial. ¿Y de qué depende? Pues depende de la adherencia, ¿no? De esa capa. A mayor adherencia, va a proteger mejor. Entre más sea el punto de fusión del óxido, va a ser mejor. Entre menor fragilidad del óxido, va a ser mejor. Entre menor conductividad eléctrica del óxido, porque acuérdense que hay una transferencia de cargas de electrones. Entonces, si es muy fácil que se transfieran la electricidad, va a permitir que se dé el proceso de difusión. Entonces, entre menor conductividad va a tener un efecto protector. Entre menor difusión a través de la capa de óxido, va a tener mejor protección. Entonces, aquí hay una relación de Pitting-Bedworth. Dice que tiene que ver el volumen del óxido contra el volumen del metal consumido. En metales alcalinos, entonces la capa de óxido se agrieta. Y en metales donde esta relación es prácticamente 1:1, la capa de óxido protege al material. Entonces, prácticamente, ¿por qué? Porque el metal que se consumió es porque se fue a la capa de óxido. Un ejemplo en el hierro, por ejemplo, este valor es mayor que 1. ¿Por qué? Porque el metal consumido se desprendió. Entonces, este valor va a ser mayor que el metal consumido. Es en el caso del hierro. Y por último, tenemos la medida de la velocidad de oxidación. Este es un experimento que vamos a ver más adelante con más detalle. Lo vamos a ver. Y se puede calcular experimentalmente en laboratorio algo que conocemos como la velocidad de corrosión, que es la ganancia de peso de óxido por unidad de área, que es igual a una constante multiplicado por el tiempo. Entonces nos habla que a mayor temperatura del ambiente va a ser mayor velocidad de corrosión y a mayor presión de oxígeno va a ser mayor velocidad de corrosión. Es decir, ¿dónde hay más presión? ¿A nivel del mar o en la Ciudad de México?
a nivel del mar, ¿va? Entonces las cosas se corren más rápido a nivel del mar que en la Ciudad de México. O que aquí en Irapuato, ¿no? Que estamos como a 1700 por ahí de altura del mar. Entonces, y la temperatura es más fría. Entonces aquí la corrosión, el proceso de corrosión es más lento que en la costa. Adicionalmente que pues, tenemos la brisa del mar. Entonces hay más posibilidad de que el agua y la arena, entonces que tiene mayor cantidad de sal. Pero son estos básicamente, ¿no? Pero esto lo determinamos experimentalmente, hay una norma y lo podemos hacer con esta celda electroquímica. Entonces podemos determinar la velocidad, la velocidad de, de corrosión de un material. Entonces, a mayor velocidad, mayor corrosión, a menor velocidad, menor corrosión, porque tiene que ver con la corriente que nosotros vemos en la celda. A mayor paso de corriente, está habiendo mayor transferencia de cargas. Quiere decir que hay mayor cantidad de cosas que se están reduciendo y mayor cantidad de cosas que se están oxidando, que se está desprendiendo del metal que se está oxidando o del electrolito. Y no es eterno. En el caso de nuestra celda, nosotros no va a llegar un momento en que el material se va a agotar y ahí se termina la corriente, o el electrolito se va a agotar y ahí se termina. Entonces, por eso hay varios métodos para romper con el electrolito, con el proceso de corrosión, quitando el ánodo, quitando el cátodo, quitando que no estén la conducción entre ellos, o el electrolito, poniéndole algo al electrolito de tal forma que sea complicado que desprenda, que absorba los electrones. Entonces, haciendo así, por eso hay líquidos que aunque tú les metas electrones no pasa nada, como el metanol, perdón. Entonces, que no son, entonces rompemos con el proceso, ¿no?, de corrosión. Entonces aquí lo dejamos y lo dejamos para yo creo que con esto es lo básico, ¿no? Y continuamos la siguiente semana. Como quieras, subo esto al YouTube y ahí se los comparto.